El Señor tiene misericordia y ciertamente nos escucha estas peticiones. Voy a compartir una pequeña presentación que preparé para que vamos conociendo la palabra y podamos compartirla. Bien. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, más o menos. Muy chiquita. Ponela con pantalla ya. completa. Vamos a tratar de compartir. ¿Ya? A ver, ¿cómo se ve? ¿Se ve ahí? ¿Mejor? No, no les oigo. Igual. Se ve igual. Ah, ya. Ok. Bien, vamos entonces a comenzar, así aunque se vea pequeña. El Señor tiene misericordia de nosotros, ¿ya? Y vamos a compartir esta palabra. A veces nos sentimos en estas circunstancias o en algunas circunstancias de la vida que estamos solos, ¿cierto? A veces sentimos que estamos luchando esta batalla solos. Y se nos olvida, como decía también la predicación del domingo, todas las cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Revisábamos cómo los discípulos que habían estado con el Señor compartiendo el pan y los peces, ¿se acuerdan? En 2 oportunidades los discípulos no entendían y decían, ¿cómo se enojó porque no trajimos pan? Y el Señor tiene tanta misericordia de nosotros, ¿cierto? De nuestra falta de memoria a veces. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos revele su propósito y su palabra. Amén. Te alabamos, Señor, por tu misericordia, porque tú has preparado este día para vivirlo, para compartir, para conocer más de ti y de tu propósito en nosotros. Te alabamos por cada promesa que hay en tu palabra, por esas promesas que son vivas, Señor, que son respuestas. Y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu Espíritu Santo, porque tú nos preparas, Señor, para andar, Señor, en la verdad, Señor, en la justicia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, y a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir con ustedes el texto bíblico que está en Hechos 1, del 6 al 9. Hechos 1, del 6 al 9. Y voy a leer. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Acá de nuevo tenemos, ¿cierto?, este increíble amor del Señor, ¿sí? Como el Señor nos tiene misericordia. El contexto de esta palabra yo creo que ustedes lo conocen, ¿cierto? Estamos hablando que esto ocurre cuando Jesús, ¿cierto?, había sufrido, ¿cierto?, había sido muerto y había resucitado.
Y había estado entre sus discípulos y entre la gente que lo conoció aproximadamente 40 días estuvo, ¿cierto? Y lo habían visto más o menos 500 personas. Y este es el momento cuando Jesús va a ser recibido en los cielos. Y fíjense, después de todos estos milagros increíbles, imagínate haber visto a Jesús muerto y resucitar. Imagínense, eso ha de ser increíble, ¿cierto? Verlo ahí, presenciar, vivir esos momentos. Todavía los discípulos todavía no comprendían completamente de qué se trataba esto, ¿cierto? Estaban ellos a la espera de la promesa del Espíritu Santo. Pero fíjense la pregunta que le hacen. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía estaban pensando que el Señor Jesús iba a venir como rey político, militar, que los iba a salvar de esta situación, ¿cierto?, del Imperio Romano. Y hacen esta pregunta y Jesús, demostrando su amor absoluto, ¿cierto?, ignora esto. Solamente les dice que no les toca a ellos saber, ¿cierto?, cuándo van a ser realizados los planes de Dios. Porque eso le corresponde ¿a quién? A Dios, ¿cierto? En su soberanía, Él decide cuáles son los tiempos, cuáles son las sazones también, ¿cierto? Las circunstancias en que va a ocurrir esto, de que Jesús venga en su reino a gobernar la tierra. Pero ese no era el momento. Y fíjense lo que les dice luego, ¿de acuerdo? Les dice que no le corresponde a ellos saber las sazones, ¿cierto? Y aquí podemos pensar, ¿sí?, que no vamos a estar solos, que vamos a estar con alguien, ¿cierto? Imagínate de qué nos va a servir a nosotros conocer todos los planes de Dios minuto a minuto, segundo a segundo, como una carta Gantt gigante o no sé, algún otro instrumento de planificación. ¿De qué nos sirve conocer eso si no estamos dispuestos a trabajar en esto, ¿cierto? Si no estamos dispuestos a poner todo en nuestra parte, si no tenemos también los recursos necesarios, porque podemos tener todo a nuestra disposición, pero sabemos que no nos bastan nuestras ganas nomás, ¿cierto? Necesitamos que Dios mismo sea quien nos ayude. ¿De qué nos serviría conocer los tiempos del plan de Dios si no tenemos el poder de lo alto para entrar en acción y trabajar para Dios y para los hermanos? ¿De qué nos podría servir? Y esto mismo es lo que les dice un poquito a los discípulos. En realidad eso de los tiempos, las circunstancias, los momentos, le corresponde a Dios en su soberanía. Pero ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca prepararnos para servir a Dios y para servir a los hermanos, a nuestra comunidad, ¿cierto? Como hablaba Francisco, para dar una palabra de aliento, para ir, ¿cierto? Y estar con la gente que nos necesita. Jesús asciende a los cielos. Y yo me imagino que esa circunstancia para los discípulos ha de haber sido un momento así como de que ya Jesús se va, no está con ellos físicamente, pero, ¿cierto?, va a mandar a alguien que va a estar en su lugar y que nos acompaña hasta el día de hoy, ahora mismo, nos está acompañando. Deja el ministerio a sus discípulos, aún sabiendo que ellos no entendían completamente el propósito. Pero no los abandona a su suerte. Nos dice, ya, chiquillos, hagan lo que puedan, como sea, ahí ustedes verán cómo se la arreglan. No, deja al Espíritu Santo para enseñarles
y guiarles a toda verdad, a toda justicia. Y saben que además no es solamente que vaya a ser una guía, sino que también el Espíritu Santo trae el poder de Dios. Esto es increíble. Trae el poder de Dios que nos capacita para actuar, para orar, para interceder, para que ocurran milagros. Imagínate. Nos dice el mismo Jesús que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, o sea, podríamos decirle a un monte, muévete. Imagínense. Y ese no es el poder de nosotros, es el poder de Dios a través de su Espíritu. Con el Espíritu Santo podemos comprender su voluntad para nuestra vida. Podemos ser guiados a toda verdad y justicia, como lo habíamos dicho antes. Recibimos el poder, es decir, que somos equipados para trabajar en la obra del Señor. ¿Qué les parece? Dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Tú quieres recibir ese poder? Yo creo que sí, ¿cierto? Y tenemos que creerle a Jesús, creerle a Dios. Estas son como preguntas para reflexionar, para que pensemos. ¿De qué manera se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Tú lo puedes sentir, lo puedes ver en tu vida actuar? Oramos pidiendo al Señor el poder de lo alto que ha prometido. Este poder, ¿cierto? Que el Señor nos manifestó y que dice que inclusive podemos, ¿cierto?, mover un monte. Usamos los recursos que Dios nos provee para trabajar en su obra, porque acordémonos que esto no es para nosotros. Esto no es para enriquecernos. Esto no es para que nosotros seamos alabados, al contrario. Todo esto es para la obra del Señor, para la gloria del Señor, para su alabanza y no la de nosotros. Vamos a pensar que Jesús no nos dejó solos, ¿cierto? Él fue ascendido al cielo por el poder de Dios, pero el Señor, en su misericordia, nos deja el Espíritu Santo, que nos ha acompañado desde ese momento y que se manifestó como lenguas de fuego, ¿cierto?, en Pentecostés, y que aún ahora actúa sobre nosotros, los creyentes. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Vamos a pedirle al Señor ahora que podamos recibir su unción para servirle cada día, para que se revele en nosotros su propósito y su voluntad. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque has pensado en todo, Señor. Porque has tenido misericordia de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra incredulidad, Señor. Porque tú te manifiestas, Señor, en cada uno de nosotros a través de tu poderoso Espíritu Santo. Porque tú, Señor, eres un Señor y un Padre y un hermano que nos hizo acercarnos a Dios por medio de su sacrificio, Señor. Nos dio la gracia que nos permite, Señor, ser redimidos por tu palabra, por tu amor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, porque nos acompaña, Señor, porque nos defiende, porque nos revela tu amor, tus promesas, tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Señor, que nos capacites cada día más para servirte, Señor, para servir a los demás, para entregar tu amor a los demás y para que podamos crecer en tu palabra, Señor. Para que podamos, Señor, obrar de acuerdo a tu misericordia, a tu voluntad, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, y que nos acompañes ahora
y que estés presente ahora en la oración para que podamos sentir tu poder, Señor, tu fuego, Señor, para que tú, Señor, te manifieste en cada vida, Señor, y hagas milagros, Señor, como lo hiciste en tiempos de Jesús. Te pedimos, Señor, que avives nuestro corazón, que renueves el amor que te tenemos, Señor, que renueves nuestra fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor.